Pasa, gracias Sí, Martín. dale. Un abrazo. Un abrazo. Está Tito Loazó para hablar con nosotros. Y me van a decir, bueno, pero Tito Loazó, ¿quién es? Es un emprendedor que se hizo muy conocido, por lo menos mucho más conocido, en las últimas horas porque tuvo una historia, y tiene una historia muy particular, que yo creo que se repite, se debe repetir en algunos casos, pero él la explicó muy bien. Tito, ¿cómo te va? Gracias por estar en La Nación. ¿Cómo andas, Fernando? Todo bien, por suerte. La verdad que yo te veo sonriente y tu historia es para estar amargado, pero la verdad que le pones una garra que es admirable, ¿no? Contanos qué pasó. ¿Podés resumir la historia brevemente para que la gente sepa por qué estamos hablando? Sí, mira, la realidad es que todo comienza en realidad el lunes a la noche. Yo soy emprendedor hace muchos años, hace por lo menos 27, 28 años que estoy emprendiendo en Argentina. Soy miembro de Endeavor, de hecho, hace 20 años. Y un poco el rol también que cumplo como emprendedor es incentivar a que otras personas emprendan en el país y en la región, ¿no? Y el lunes a la noche estábamos en una convención virtual con emprendedores de México, donde tengo oficina hace muchos años de mi agencia ya, y un periodista me pregunta, bueno, decime cómo convencerías hoy a un mexicano o a un inversor o a un empresario que no es argentino de invertir en Argentina. Y la realidad es que por primera vez me quedé frisado y no sabía qué contestarle. Y de hecho creo que terminé zafando la respuesta de una manera muy política, ¿no? Pero cuando volví a casa, llegué y yo justo hacía 18 meses había lanzado junto a mi hijo mayor, habíamos lanzado un emprendimiento nuevo llamado El Capitán Deli, que es un restaurante que está en un shopping pegado a un cine y es como un restaurante temático de cine, como Hollywood de los años 30. Sí. Y para hacer ese restaurante yo traje $200.000 de Estados Unidos y de México que tenía allá para invertir en Argentina. Esto fue a principio del año 2019. Y la realidad es que arrancamos en junio del 2019, nos fue muy bien con el restaurante le iba muy bien. Obviamente después nos agarró la pandemia, cuarentena o como quieras llamarlo, y desde hace 8 meses estamos cerrados y probablemente estemos 10 meses cerrados. Pero yendo concretamente a lo que me llevó a escribir esto, es que cuando me puse a hacer cuentas, dije, a ver, yo en enero del 2019 traje $200.000. Esos $200.000 eran más o menos 10 millones de pesos, que los cambié e hice la obra para armar mi restaurante. Sí. Hoy esos $200.000, si los hubiera dejado en Estados Unidos, tendría 40 millones de pesos aproximadamente. Pero en la Argentina tengo un restaurante que si lo quisiera vender ni siquiera vale 7, 8 millones, yéndole bien. O Entonces, sea, hoy tenés ante 7 ese millones y podrías tener 40, es la conclusión. Sí, a ver, la conclusión es algo, te diría, tan obvio que todo el mundo lo sabe y lo entiende en la Argentina, pero hoy que se habla tanto de que los empresarios traigan sus dólares, que saquen la plata del colchón, que inviertan, y yo le tenía que explicar a un mexicano por qué invertir o no en Argentina, a ver, la respuesta es que una compañía que hace 18 meses se abrió en Argentina perdió el 75% del valor en dólares de los dólares traídos. Entonces, ¿cómo le explicamos a un extranjero venir a invertir a este país, no? Y de nuevo, insisto, esto no es producto solamente de la cuarentena, es producto de las cuestiones estructurales de este país que hacen que uno pierda cuando trae los dólares al país. Ahora, contame una cosa, Tito, vos lo contás así y 2 más 2 es 4, ¿no? O sea, es muy difícil no entenderlo. Cuando vos ves que el presidente se pone nervioso, el ministro de Economía se pone nervioso y dice, no puede ser cómo no invierten en la Argentina, cómo no apuestan en su país y demás. Pero vos después mostrás esto y la explicación es más que clarita. ¿Vos creés que ellos no lo entienden? Mira, yo creo que, a ver, yo creo que el problema de Argentina, como te digo, es un problema que no hace falta ni que te lo explique, porque lo vemos todos, ¿no? Y es un problema de 70 años, de 80 años de la Argentina, donde trascienden a este gobierno, creo yo, ¿no? Este gobierno es parte del problema, obviamente, pero lo trascienden. La realidad es que Argentina tiene un problema estructural muy importante que tiene que ver con que no hay ninguna razón para invertir en el país. No es que yo te digo, dame 10 razones, dame una razón para invertir acá. Claro. Argentina es un país que tiene una ley laboral antigua, que es un país que se maneja mal a nivel financiero del Estado. Y vos me decís, el presidente no lo sabe y los políticos no lo saben. Yo creo que si vos cerrás el Congreso hoy 2 minutos y te sentás con todas las personas que están ahí adentro y hablás de récord, creo que todos saben lo que hay que hacer.
Todos. O sea, no es que hay disenso. Todos saben que el país no puede vivir con un déficit fiscal enorme, todos saben que hay que exportar más, todos saben que hay que generar empleo, todos saben que la ley laboral es un desastre, todos saben que la presión impositiva es un desastre, pero lamentablemente cuando prendés ahora el Congreso, esas personas son políticas, ¿sí? Y ahora se deben a su política. Entonces, no van a hacer nada de lo que hay que hacer porque hacen política. Y el problema que tiene la Argentina es ese, que mientras los políticos hagan política, Argentina no va a salir del pozo. Y esto, de nuevo, trasciende a un partido, es una cuestión... Igual te digo una cosa, Tito, lo que no entiendo, ¿por qué no se logra compatibilizar las dos cosas? Que hagan política y que hacer política sea hacer esas cosas para sacar el país adelante. ¿Por qué tienen que ser incompatibles? Bueno, yo te entiendo y mirá, increíblemente, yo quiero aclarar, no voté a este gobierno, pero cuando asumió entendí que tenía una posibilidad histórica este gobierno. ¿Por qué? Porque es un gobierno populista, ¿sí? Que tiene el apoyo del pueblo fundamentalmente y que quizás desde ahí podía hacer cambios estructurales muy fuertes que a otro gobierno le hubiera costado mucho hacer. Y me refiero concretamente a cambios en las leyes laborales, por ejemplo. Yo lo menciono ahí, yo abrí el restaurante, tuve 8 meses abiertos, tengo 3 juicios laborales, y 3 juicios laborales millonarios, ¿sí? De personas que trabajaron 30, 40 días y te inician demanda por 600, 700 mil pesos. Entonces, vos decís, ¿quién va a invertir acá cuando abriste un restaurante, cuando no ganás plata todavía y ya tenés 2 millones de juicios laborales con gente que está en blanco, con gente que cobra bien? Entonces, la realidad es que eso lo sabe todo el mundo. No hace falta que yo te explique a vos. Creo que el taximetrero que te lleva a cualquier lado te dice las 10 cosas que hay que hacer y los políticos lo saben. Ahora, ¿cómo haces vos para cambiar la ley laboral si vas a tener a los sindicatos en la calle quemándote todo el día que digas que hay que cambiarlo? Y bueno, los políticos prefieren no tener ese problema. Tito, entonces se sacan el problema de encima ni siquiera tomando el problema. Sí. Tito, entendiendo la situación del inversor que no viene al país, ¿vos pensás en irte del país? ¿Quizás llevar tus negocios a otro lado, a otra parte de Latinoamérica, por ejemplo? Bueno, mira, yo tengo una agencia que está en varios países. Tenía una que la vendía hace 4 años en 11 países. Y yo siempre tuve la posibilidad de estar afuera. De hecho, mis principales oficinas estaban afuera. México, por ejemplo, Miami, eran las oficinas mucho más grandes que la Argentina. Pero a mí me encanta Argentina, es la verdad. Tengo mis amigos, tengo mi familia, tengo mis afectos. Sería muy difícil pensar que me fuera del país. Pero la realidad es que hay veces este tipo de cosas, y ya no hablo de cuestiones impositivas, porque hay muchos que por cuestiones impositivas se van, este tipo de cosas, y la que acabo de ver 5 minutos antes en tu canal, ¿no? Ver lo que le pasó a esta nenita de 5 meses, decís, sí, ¿cuánto vale la pena ser patriota para quedarse acá, no? Y yo lo que creo que la clase dirigente tiene que darse cuenta que esto está pasando, e insisto en lo que dije antes, que todos off the record lo saben, y que tienen que por una vez ser patriotas y pensar que probablemente pierdan las próximas elecciones, pero hay que hacer los cambios para que el país salga adelante, porque no hay forma de salir adelante de otra manera. Bien, ¿qué te puedo decir? Lo que vos sabés lo sabemos todos, pero lo que lo tienen que hacer no lo hacen. Es raro lo que le pasa a la Argentina. Pero es así. Es raro, sí. Sí, mira, yo justo venía pensando y decía, ¿viste estas familias millonarias que el padre hizo una empresa y lo heredan 3 hijos? Sí. Y que siempre sale un hijo descarriado, sí. El tipo que no labura, que se endeuda y que termina en la ruina total y absoluto. Bueno, yo digo, Argentina es algo parecido a eso, ¿no? Un país rico que hizo todo mal y hace todo mal. O sea, todo mal. Y que ya no nos creen en ningún lado. Y que vos vas afuera y decís sos argentino y la gente casi se te ríe. Entonces, es increíble porque tenemos... Lo que más bronca da es que tenemos todo para que vaya bien. Sí. Y todos sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Sí. Es cierto. Tito, te mando un abrazo. Gracias por el contacto. Un abrazo a ustedes, chicos. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Humphrey Incillo tiene una información...